Katie Brooks pegó su rostro a la ventanilla de la nave de transporte y contempló la enorme estación espacial que se hacía cada vez más grande ante ellos. El Nexus 7 parecía una gigantesca ciudad metálica flotando en la oscuridad, con luces parpadeando sobre su superficie como estrellas. Las naves se movían a su alrededor como diminutos insectos, algunas tan grandes como rascacielos, pero que parecían pequeñas al lado de la estación. Los demás pasajeros del transporte habían permanecido en silencio durante el viaje de 3 días. La mayoría regresaba al servicio tras las vacaciones, pero Katie era diferente. Esta fue su primera misión real tras graduarse de la Academia Espacial Terrana hacía apenas 2 meses. A sus 22 años, probablemente era la oficial más joven del transporte y sin duda la más nerviosa. ¿Primera vez en Nexus 7? Le preguntó al pasajero sentado frente a ella. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris y ojos cansados, que vestía el uniforme de oficial de suministros. Sí, señor. Katie respondió, tratando de mantener la voz firme. Estoy asignado a la división de comunicaciones. El hombre asintió. Buena suerte, chico. Hay que acostumbrarse a los alienígenas. No son malas. Simplemente son diferentes. Muy diferente. Katie volvió a mirar por la ventana. Durante su formación había estudiado docenas de especies alienígenas, pero verlas en persona sería algo completamente distinto. Los humanos se habían unido a la Coalición de Defensa Galáctica hacía tan solo 15 años, convirtiéndolos en uno de los miembros más recientes. La mayoría de las demás especies habían estado trabajando juntas durante siglos. El transporte atracó en el muelle 12 con un ligero golpe. Katie recogió su única bolsa de lona y siguió a los demás pasajeros a través de la esclusa de aire. Los pasillos de la estación eran enormes, construidos para albergar especies mucho más grandes que los humanos. Los techos se elevaban al menos 20 pies y los pasillos eran lo suficientemente anchos como para que pudieran circular vehículos pequeños. Su primer encuentro con extraterrestres ocurrió en cuestión de minutos. Una criatura que parecía un árbol andante con 4 brazos pasó por allí. Su piel, parecida a la corteza de un árbol, producía suaves crujidos al moverse. Miró a Katie con ojos como ámbar brillante y asintió cortésmente antes de continuar su camino. Katie encontró el camino a la oficina de personal donde un empleado revisó sus órdenes y le asignó su alojamiento. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama estrecha, un escritorio y un baño diminuto. Desempacó rápidamente, guardando sus pocas pertenencias en el armario metálico junto a la cama. Apareció un mensaje en la pantalla de comunicación de su habitación. Preséntese mañana en el centro de comunicaciones Alfa a las 8. El comandante Seal les informará sobre sus deberes. Katie había leído sobre el comandante Seal durante su viaje. Era un Caterion, una de las especies insectoides que constituían gran parte del cuerpo de oficiales de la coalición. Los Caters eran conocidos por ser lógicos, eficientes y completamente carentes de sentido del humor. También medían casi 2,4 metros de altura y tenían garras afiladas como navajas en las manos. Esa noche, Katie se dirigió a la principal zona recreativa de la estación. El enorme espacio estaba lleno de seres procedentes de al menos una docena de mundos diferentes. Vio a las criaturas con forma de árbol que había encontrado antes, junto con seres que parecían cristales andantes, otros que parecían estar hechos de agua viva y formas que ni siquiera podía empezar a describir. Encontró un rincón tranquilo y pidió algo que en el menú llamaban proteína segura para el consumo humano, de un dispensador de comida. Tenía sabor a pollo, aunque dudaba que procediera de algún ave. Mientras comía, observaba a los alienígenas a su alrededor e intentaba captar su lenguaje corporal y sus patrones sociales. La mayoría la ignoró por completo, pero algunos la miraron fijamente. Katie se preguntó si sentían curiosidad por los humanos o si habían escuchado historias. Sabía que los humanos tenían cierta reputación en la galaxia, aunque no estaba segura de qué tipo. Un grupo de oficiales de la coalición estaban sentados en una mesa cercana.
Su conversación era lo suficientemente alta como para que Katie la oyera. Uno de ellos, un ser de piel azul y 6 brazos, hablaba de las rutas de patrulla cerca del borde exterior. Los devoradores atacaron el sistema Kelton el mes pasado. Los 6 agentes armados dijeron haber desmantelado 3 planetas antes de que nadie pudiera responder. Los supervivientes dijeron que los barcos atacantes eran más grandes de lo habitual. Los devoradores siempre regresan más fuertes, respondió otro oficial. Este parece un lagarto del tamaño de un hombre. Cada pocos años aparecen con nuevos barcos y nuevas armas. Nunca sabemos dónde atacarán la próxima vez. Katie escuchó atentamente. Los devoradores eran la mayor amenaza para la coalición, una especie que aparecía sin previo aviso para destruir mundos enteros antes de desaparecer de nuevo en el espacio profundo. Nadie había logrado rastrearlos ni averiguar de dónde venían. A la mañana siguiente, Katie se presentó en el centro de comunicaciones Alpha puntualmente. La sala era enorme, llena de pantallas y paneles de control operados por oficiales de diversas especies. El aire vibraba con decenas de conversaciones en diferentes idiomas, la mayoría de ellas traducidas por los sistemas informáticos de la estación. El comandante Sal se encontraba cerca del centro de la sala. Su alta figura, parecida a la de un insecto, era inconfundible entre los demás oficiales. Su cabeza se giró hacia Katie cuando ella se acercó. Sus ojos compuestos reflejaban la luz de las pantallas que los rodeaban. Teniente Brooks, dijo con una voz como de metal chirriante. Usted es el nuevo responsable de comunicación humana. Sí, señor. Katie respondió, poniéndose firme. Su expediente indica competencia en protocolos estándar de coalición en 17 idiomas extranjeros. ¿Es esto correcto? Sí, señor. También tengo formación en monitoreo del espacio profundo y procedimientos de coordinación de emergencias. El comandante Sepch la estudió durante un largo rato. Los seres humanos tienen fama de ser impredecibles. Espero que sigas las órdenes al pie de la letra y evites riesgos innecesarios. ¿Se entiende? Entendido, señor. El teniente Bor te mostrará tu puesto, dijo el comandante, señalando a un ser cristalino cerca de un banco de equipos de comunicación. Monitorizarás el tráfico del sistema exterior y coordinarás con las naves patrulleras. No tomes decisiones sin consultar a tus superiores. Katie pasó el resto del día aprendiendo sus nuevas funciones. El teniente Bor, a pesar de estar hecho de lo que parecía vidrio viviente, demostró ser paciente y servicial. El trabajo era similar al que había entrenado en la Tierra, aunque el equipo era más avanzado y los protocolos más complejos. Durante los días siguientes, Katie se adaptó a una rutina. Monitoreaba los canales de comunicación, coordinaba a los diferentes grupos de patrulla y redactaba informes sobre los movimientos de las naves por todo el sistema. El trabajo era importante, pero no particularmente emocionante. Lo que a Katie le resultaba más interesante eran los informes de patrulla que llegaban a su escritorio. Comenzó a estudiar los patrones de los ataques de los devoradores, comparándolos con datos históricos e intentando encontrar conexiones que otros habían pasado por alto. Durante sus horas libres, pasaba tiempo en la base de datos de la estación, leyendo todo lo que podía encontrar sobre el misterioso enemigo. Sus colegas comenzaron a notar su interés en la inteligencia de los devoradores. El capitán Ola, un oficial anfibio con 6 brazos, lo mencionó durante un descanso. La mayoría de los oficiales prefieren no pensar en los devoradores cuando están fuera de servicio, dijo Mora. Los ataques son aleatorios. No hay ningún patrón que predecir. Quizás, respondió Katie. Pero alguien debería seguir buscando. Una semana después de su llegada, los sensores de largo alcance detectaron algo inusual. Un objeto enorme se movía por el sistema exterior, demasiado grande para ser una nave normal, pero seguía una trayectoria que sugería inteligencia artificial en lugar de un movimiento natural. Katie estaba de servicio cuando llegaron los datos de los sensores. Estudió las lecturas con atención,
comparándolas con las firmas de naves conocidas en la base de datos. Lo que descubrió la heló la sangre. El objeto coincidía con el perfil de una nave exploradora devoradora, pero era 3 veces más grande que cualquiera que hubieran encontrado antes. Inmediatamente informó del contacto al comandante Stell, quien ordenó aumentar las patrullas y puso la estación en alerta máxima. Esa noche, sola en sus aposentos, Katie activó su dispositivo de comunicación personal y envió un mensaje cifrado a un destino que no figuraba en ningún directorio de la coalición. El mensaje era breve: contacto de gran tamaño confirmado. Se recomienda despliegue inmediato. Borró el registro de la transmisión y se fue a dormir, pero le costó conciliar el sueño. El día siguiente traería nuevos desafíos, y Katie Brooks ya no era una oficial novata más aprendiendo su oficio. Ella era algo completamente distinto, y pronto la galaxia descubriría lo que eso significaba. La enorme flota devoradora emergió del hiperespacio como una oscura nube de tormenta en un cielo despejado. Katie observaba las pantallas de los sensores en el centro de comunicaciones, donde puntos rojos las llenaban. Cada uno representaba una nave más grande que cualquier otra de la flota de la coalición. El comandante Sil permanecía rígido frente a la pantalla principal, sus ojos compuestos reflejando las advertencias carmesí que parpadeaban en cada monitor. 212 contactos, anunció a la sala. Composición de la flota desconocida. Todas las naves son significativamente más grandes que las encontradas con devoradores en encuentros anteriores. Katie sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero no de miedo. Esto era lo que había estado esperando. Rápidamente activó los sistemas de monitoreo secundarios de su estación, los que rastreaban frecuencias que sus colegas no podían detectar. Inicien los protocolos de evacuación, ordenó el comandante Septal. Todo el personal no esencial, diríjanse a las cápsulas de escape, a sus puestos de combate, prepárense para la acción defensiva. Los oficiales del centro de comunicaciones comenzaron a apagar sus estaciones y a dirigirse a las salidas. El teniente Bor se detuvo junto a Katie. Estación de trabajo. Su forma cristalina, cambiando de color según lo que había aprendido, indicaba preocupación. Teniente Brooks, debería evacuar con los demás oficiales subalternos, dijo Bor. Me quedo, respondió Katie, moviendo rápidamente los dedos sobre su panel de control. Las comunicaciones serán cruciales durante la batalla. Necesitarán a todos los operadores que puedan conseguir. Bort vaciló. Los devoradores no tienen piedad. Si la estación cae, todos a bordo morirán. Entonces será mejor que nos aseguremos de que no caiga, dijo Katie, sin apartar la vista de sus pantallas. La flota de la coalición se apresuró a formar posiciones defensivas alrededor de Nexus 7. Katie observaba los movimientos de las naves en su pantalla táctica mientras monitoreaba simultáneamente docenas de canales de comunicación. El capitán gritaba órdenes en diferentes idiomas. Los líderes de patrulla pedían refuerzos y los comandantes de flota intentaban coordinar una defensa contra una situación imposible. Las naves devoradoras se movían como depredadores acechando a su presa. No se lanzaban a un ataque directo, sino que se dispersaban en una amplia formación, poniendo a prueba las defensas de la coalición y buscando puntos débiles. Sus naves eran elegantes y negro, absorbiendo la luz de las estrellas cercanas en lugar de reflejarla. El capitán Ulamora apareció en la estación Katie, sus 6 brazos trabajando frenéticamente sobre una unidad de mando portátil. La flota enemiga es mayor que cualquier otra a la que nos hayamos enfrentado, dijo. Nuestras fuerzas combinadas están en inferioridad numérica de 4-1, y sus naves parecen ser más avanzadas que en encuentros anteriores. Katie asintió mientras seguía coordinando con las distintas unidades de la coalición. Pero parte de su atención permanecía centrada en una frecuencia privada a la que sus colegas no tenían acceso. Cada pocos minutos, enviaba breves actualizaciones sobre la composición, los patrones de movimiento y las formaciones tácticas de la flota devoradora.
El primer enfrentamiento comenzó cuando un grupo de reconocimiento devorador atacó el perímetro exterior de la coalición. Katie escuchaba los informes de batalla a través de sus auriculares, estremeciéndose al ver las bajas. Las naves de la coalición eran valientes, pero claramente estaban en desventaja. El grupo de patrulla 7 está sufriendo graves daños, informó al comandante Seal. Solicitan apoyo inmediato. Todas las unidades disponibles converjan en el sector 12, ordenó el comandante a través del canal de comunicaciones general. Katie observó la pantalla táctica mientras las naves de la coalición se movían para ayudar a sus camaradas, pero vio que era demasiado tarde. El grupo de patrulla 7 desapareció de su pantalla nave a nave. Sus señales se apagaron mientras el devorador las naves los abrumaron. El teniente Bor notó el extraño comportamiento de Katie mientras seguía enviando mensajes por su canal privado. Durante una breve pausa en las comunicaciones, se acercó a su puesto. «Teniente Brooks, ¿qué frecuencia está monitoreando?», preguntó, y su cuerpo cristalino adquirió un sospechoso color naranja. Katie vaciló un instante. «Sensores de largo alcance. Estoy rastreando las formaciones de retaguardia de la flota enemiga. No veo esos datos en las pantallas principales», dijo Bort. «Muéstreme sus lecturas». Antes de que Katie pudiera responder, otra oleada de naves devoradoras atacó la línea de defensa de la coalición. El centro de comunicaciones se llenó de mensajes urgentes cuando 3 grupos de patrulla más se vieron bajo ataque. Katie se volcó en coordinar la respuesta, pero sentía la atenta mirada de Bor. La batalla se prolongó durante horas y las fuerzas de la coalición cedieron terreno lentamente. Los devoradores no solo eran más fuertes, sino también más inteligentes. Sus tácticas sugerían que habían estado estudiando las estrategias de batalla de la coalición durante años, anticipando cada movimiento defensivo y contrarrestándolo a la perfección. El comandante Seal ordenó una retirada estratégica a el sistema interior, con la esperanza de ganar tiempo para la evacuación de los civiles. Katie coordinó la retirada, pero podía ver la cruda realidad en los rostros de todos. Estaban perdiendo estrepitosamente, y pronto los devoradores irrumpirían para atacar los mundos habitados. Durante la retirada, el teniente Bor se dirigió directamente a Katie. «No estás monitoreando los sensores de largo alcance», dijo. «Estás transmitiendo a alguien. ¿Con quién te comunicas realmente?». Katie miró a su alrededor en el centro de comunicaciones. La mayoría de los oficiales estaban demasiado ocupados para prestar atención a su conversación, pero el comandante Seal estaba lo suficientemente cerca como para oírla. Se dio cuenta de que se le había acabado el tiempo para el engaño. «Estoy en contacto con la Tierra», dijo en voz baja. «¿La Tierra?». El cuerpo cristalino de Bor brilló con una luz blanca intensa por la sorpresa. «¿Por qué contactarías con tu planeta natal durante una batalla?». «Porque necesitan saber a qué nos enfrentamos», respondió Katie. «La composición de la flota devoradora, sus tácticas, su nivel tecnológico, todo». El comandante Seal se acercó a su posición. Su alta figura proyectaba una sombra sobre el puesto de trabajo de Katie. «Teniente Brooks, explique sus acciones de inmediato». Katie respiró hondo. Este era el momento para el que se había estado preparando desde su llegada a Nexus 7. «Señor, necesito decirle algo sobre mi misión aquí. No soy solo una operadora de comunicaciones». «Oficial, ¿qué quiere decir?», exigió el comandante. «Soy observadora avanzada del Cuerpo de Defensa Terrano», dijo Katie. «Mi trabajo consiste en monitorear el sistema e informar sobre cualquier cosa». Actividad de los devoradores. El centro de comunicaciones quedó en silencio, salvo por el zumbido de fondo de los equipos. Todos los oficiales a su alcance se giraron para mirar a Katie. Los ojos compuestos del comandante Seal la escrutaron con una intensidad láser. «¿El Cuerpo de Defensa Terrano?», preguntó el capitán Lamora. «No existe tal organización en los registros de la coalición». «Eso se debe a que es información clasificada», dijo Katie.
Ni siquiera la mayoría de los humanos lo saben, pero llevan décadas rastreando a los devoradores, esperando la oportunidad perfecta. ¿Oportunidad para qué?, preguntó el comandante Seal. Antes de que Katie pudiera responder, su dispositivo de comunicación privado emitió un sonido con un mensaje entrante. Echó un vistazo a la pantalla y sintió una oleada de alivio mezclada con anticipación. «Están aquí», dijo, mirando a los oficiales alienígenas que rodeaban su puesto. «¿Quién está aquí?», exigió el cuarto. Katie se giró hacia su consola principal y activó los sensores de largo alcance. Nuevos contactos aparecían en la pantalla. Docenas de naves emergiendo del hiperespacio por todo el sistema. Pero estas naves eran diferentes a cualquier cosa en la base de datos de la coalición. La caballería. Katie pulsó su comunicador. Observador 7 al comando Hunter. Paquete entregado. Flota enemiga localizada y en combate. Se recomienda intervención inmediata. La respuesta llegó por los altavoces con suficiente volumen para que todos en el centro de comunicaciones la oyeran. Observador 7. Habla el coronel Fausto Manning, División Hunter. Buen trabajo, teniente. Todas las unidades. Retírense. Vamos de casa. El comandante Sepp observó la pantalla táctica mientras seguían apareciendo más naves. Los nuevos buques se movían con una fluidez que hacía que las naves de la coalición parecieran torpes en comparación. Eran elegantes, depredadoras y, obviamente, construidas para la guerra. «Teniente Brooks», dijo el comandante lentamente. «¿Qué has hecho?». Katie miró al alienígena, mientras los oficiales a su alrededor veían confusión y preocupación en sus diversas expresiones. En unos instantes, comprenderían de lo que la humanidad era realmente capaz. La galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos habían estado cazando a sus monstruos desde siempre. «He cumplido con mi deber, señor», dijo ella. «Y ahora comienza la verdadera lucha». Los barcos de la División Hunter se movían como tiburones en aguas oscuras. Katie observó el despliegue táctico mientras las misteriosas naves humanas se dispersaban por todo el sistema, con sus agujeros negros casi invisibles contra el campo estelar. No anunciaron su presencia con luces brillantes ni formaciones ostentosas como los buques de la coalición. En cambio, parecían absorber la oscuridad misma. El buque más grande, denominado US Nightfall, estableció comunicación directa con Nexus 7. La voz que se escuchó a través de los altavoces era tranquila y profesional, con la confianza que dan los años de experiencia. «Control del Nexus 7. Soy el coronel Fausto Manning, al mando del Grupo Operativo Alfa de la División Hunter. Estamos asumiendo el control táctico de este enfrentamiento. Todos los buques de la coalición deberán mantener sus posiciones actuales y prestar apoyo según se les indique». Los ojos compuestos del comandante Seal reflejaban las pantallas mientras procesaba lo que oía. «Coronel Manning, este sistema está bajo jurisdicción de la coalición. ¿Con qué autoridad usted afirma tener el control táctico?». «Por la autoridad de una potencia de fuego superior y 60 años de caza de estos objetivos en particular», respondió Manning. «Comandante, sus fuerzas han hecho un buen trabajo manteniendo la línea, pero para eso vinimos aquí. Pongámonos a trabajar». Katie pudo ver cómo la ira se acumulaba en la rígida postura del comandante Seal. Pero antes de que pudiera responder, las naves de la división cazadora atacaron a la flota devoradora. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que los oficiales de la coalición creían saber sobre el combate espacial. Las naves humanas no formaron líneas de batalla ni coordinaron maniobras masivas de flotas. En cambio, se dispersaron como depredadores, seleccionando presas individuales de una manada. Las naves cazadoras solitarias aparecían detrás de las naves devoradoras, atacaban con una precisión devastadora y luego desaparecían de nuevo en la oscuridad antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlas. El teniente Bor se acercó al puesto de Katie, su cuerpo cristalino cambiando entre colores preocupados. «Estas tácticas no se parecen a nada en la doctrina de coaliciones», dijo.
Vuestros barcos luchan como cazadores. Individuales en lugar de como una flota coordinada. Eso es exactamente lo que son, respondió Katie, que seguía la batalla a través de sus canales de comunicación especiales. La división Hunter no participa en batallas. Realizan cacerías. El capitán Mora se unió a ellos en el puesto de trabajo de Katie. Sus 6 brazos gesticulaban en la exhibición táctica. Pero este enfoque parece increíblemente peligroso. Cada barco está aislado, vulnerable a ser rodeado y destruido. Katie negó con la cabeza. Observa los patrones. Ningún barco cazador está jamás realmente solo. Como para demostrar su punto, un escuadrón de devoradores intentó rodear una nave cazadora solitaria que había estado hostigando a su formación. La nave humana negra parecía atrapada, superada en número 5-1. Pero cuando las naves devoradoras se acercaron, 2 naves cazadoras más emergieron de detrás de un asteroide cercano, atrapando al enemigo en un fuego cruzado perfecto. El encuentro duró menos de 3 minutos. Cuando terminó, las 5 naves devoradoras quedaron destruidas o inutilizadas, mientras que las 3 naves cazadoras desaparecieron de nuevo en el campo de asteroides sin dejar rastro. Se están coordinando sin utilizar los canales de comunicación habituales, observó el comandante Seal. ¿Cómo mantienen la cohesión de la unidad? Katie dudó antes de responder. La división cazadora utiliza enlaces neuronales especializados. Pueden comunicarse instantáneamente sin señales electrónicas que los enemigos puedan detectar o interferir. Enlaces neuronales. Destelló el cuerpo cristalino de Bor con un intenso color naranja. Esa tecnología es, en el mejor de los casos, teórica. La coalición la ha estado investigando durante décadas sin éxito. Los humanos la han estado utilizando operativamente durante 20 años, dijo Katie en voz baja. La revelación provocó murmullos de asombro en el centro de comunicaciones. Las especies de la coalición se enorgullecían de ser tecnológicamente más avanzadas que los relativamente nuevos miembros humanos. La idea de que los humanos hubieran desarrollado en secreto capacidades que superaban la ciencia de la coalición era profundamente perturbadora. En la pantalla táctica, la división cazadora continuaba su destrucción sistemática de la flota devoradora. Pero lo que realmente horrorizaba a los oficiales de la coalición vigilante eran sus métodos. Las naves humanas no se limitaban a destruir las naves enemigas. Parecían aterrorizarlas deliberadamente. Una nave cazadora inutilizaba los motores de una nave devoradora, dejándola indefensa, pero con vida. Luego destruía sistemáticamente, uno por uno, las armas, las comunicaciones y los sistemas de soporte vital de la nave. La tripulación tenía tiempo de comprender que iban a morir, tiempo de temer lo que se avecinaba. Esto es una barbaridad, dijo la capitana Ula, observando cómo otra nave devoradora sucumbía a este trato. ¿Por qué no destruyen simplemente las naves enemigas de forma rápida y limpia? Porque el miedo es un arma, explicó Katie. Cada nave devoradora que ve morir lentamente a otra se vuelve menos efectiva. Sus tripulaciones empiezan a cometer errores, a correr riesgos innecesarios para evitar el mismo destino. El comandante Seal apartó la vista de la pantalla, claramente perturbado por lo que presenciaba. Teniente Brooks, necesito entender a qué nos enfrentamos. ¿Quién es exactamente esta división de cazadores? Katie respiró hondo. Hace 58 años, los devoradores atacaron una colonia humana llamada Nueva Perth. Allí vivían 3 millones de personas. Cuando llegaron las naves de rescate humanas, encontraron el planeta devastado. Ni un solo superviviente, ni un solo cuerpo, ni rastro de que alguna vez hubieran vivido allí los humanos, salvo ciudades vacías. El centro de comunicaciones se quedó en silencio mientras los oficiales de diversas especies escuchaban la explicación de Katie. El ataque ocurrió antes de que los humanos se unieran a la coalición. No teníamos aliados, ni inteligencia compartida, ni nada. Apoyo. El gobierno de la Tierra decidió que si la galaxia no protegía a los mundos humanos, los humanos se protegerían a sí mismos.
Así que crearon la división de cazadores, dijo Bort. Crearon algo mucho más que eso, replicó Katie. El cuerpo de defensa terrano se convirtió en la respuesta de la humanidad a las amenazas existenciales. No solo fuerzas defensivas, sino cazadores activos que rastrearían especies peligrosas y las eliminarían por completo. ¿Eliminarlas?, preguntó el comandante Seal. El CDT no libra guerras, dijo Katie. Lleva a cabo extinciones. Antes de que nadie pudiera responder a esta escalofriante afirmación, la voz del coronel Manning resonó de nuevo en el sistema de comunicaciones. Observador 7, estamos iniciando operaciones de abordaje en naves devoradoras averiadas. Recomiendo que las fuerzas de la coalición mantengan una distancia segura. Katie activó su canal de respuesta. El comando de cazadores solicita permiso para observar las operaciones de abordaje con fines de inteligencia. Concedido. Prepárense y diríjanse al hangar 7. Y teniente, traiga a sus amigos de la coalición si quieren ver cómo funciona esto. El comandante Seal intercambió miradas con sus oficiales. A pesar de su horror ante los métodos humanos, necesitaban comprender a qué se enfrentaban. Teniente Bort, Capitán Ula, acompañarán al teniente Brooks. Armadura de combate completa y equipo de grabación. Una hora después, Katie se encontraba en una lanzadera de asalto de la división cazadora con 2 oficiales alienígenas confundidos y un escuadrón de soldados humanos como nunca había visto. Las tropas de la división cazadora llevaban armaduras que parecían cambiar y fluir como metal líquido, y se movían con la precisión coordinada de una manada de lobos. El líder del escuadrón, el sargento Davis, les dio instrucciones mientras la lanzadera se acercaba a un devorador averiado. Bell. Protocolo de abordaje estándar. Aseguramos la nave sección por sección, eliminamos la resistencia, capturamos información y extraemos todo lo útil. Sin supervivientes, sin testigos. El cuerpo cristalino del teniente Bor se había vuelto de un azul pálido que Katie reconoció como un miedo profundo. Sargento. Seguramente toman prisioneros para interrogarlos. El sargento Davis miró al oficial alienígena con ojos fríos. Señor, los devoradores no toman prisioneros. Consumen especies enteras. Nosotros les devolvemos el favor. El abordaje que siguió atormentaría a los oficiales de la coalición durante años. Los soldados humanos se movían por la nave enemiga como si fueran la muerte misma, coordinando sus ataques con una conciencia casi sobrenatural de cada uno. Las posiciones de los demás. No luchaban como soldados. Cazaban como depredadores que llevaban décadas siguiendo a su presa. Katie observó a través de la cámara de su casco cómo los humanos despejaban sistemáticamente la nave devoradora. No mostraron piedad, ni vacilación, ni emoción alguna. Eran simplemente asesinos eficientes que eliminaban una amenaza para la humanidad. Cuando todo terminó, el capitán Elmora se giró hacia Katie. Sus rasgos anfibios palidecieron por la conmoción. Teniente, ¿qué clase de especies son los humanos? ¿En serio? Katie miró la nave devoradora averiada y luego a los soldados de la división cazadora que se preparaban para su próximo objetivo. Somos la especie que recuerda Nueva Perth, dijo en voz baja. Y somos la especie que se asegura de que nunca vuelva a suceder. La galaxia estaba aprendiendo lo que significaba tener a los humanos como aliados. Pero, aún más importante, estaba aprendiendo lo que significaba tenerlos como enemigos. La flota devoradora se encontraba atrapada en un círculo de muerte que se reducía. Lo que parecían ataques aleatorios de la división cazadora se reveló como parte de una estrategia cuidadosamente planeada. Cada enfrentamiento había empujado a las naves enemigas hacia el objetivo. En el sistema interior, las fuerzas de la coalición aguardaban en posiciones defensivas. Katie observaba la pantalla táctica desde el centro de mando del Nexus 7 mientras la trampa se cerraba alrededor de los devoradores. La flota alienígena ya no avanzaba hacia los mundos poblados. En cambio, luchaban desesperadamente por sobrevivir,
rodeados de depredadores humanos que atacaban desde todas las direcciones. La voz del coronel Manning resonó en el centro de mando mientras explicaba la operación a los oficiales de la coalición reunidos. Hemos estado siguiendo a esta flota de devoradores en particular durante 18 meses. Cada ataque, cada sistema destruido, nos proporcionó más información sobre sus capacidades y tácticas. Los ojos compuestos del comandante Septal reflejaron la pantalla estratégica. Sabían que vendrían aquí. No solo lo sabíamos, respondió Manning. Los guiamos hasta aquí. Elegimos este sistema porque contaba con fuertes defensas de la coalición y múltiples rutas de escape. El lugar perfecto para acorralarlos. Las implicaciones golpearon a los oficiales de la coalición como un puñetazo. El capitán Mora dio un paso al frente, gesticulando con furia con sus 6 brazos. Nos usaron como cebo. Manipularon el despliegue de nuestra flota para servir a su estrategia de caza. Les dimos la oportunidad de ayudar. Acabemos con una amenaza que ha destruido 47 mundos en el último siglo, dijo Manning con frialdad. Los devoradores mataron a 3.000 millones de seres inteligentes. Les ofrecemos la oportunidad de detenerlos para siempre. Katie se debatía entre su lealtad a los oficiales de la coalición con los que había trabajado y su comprensión de lo que la división cazadora intentaba lograr. El teniente Bor se acercó a su puesto de trabajo. Su cuerpo cristalino cambiaba de color de forma confusa. Katie, ¿sabías de esta manipulación cuando llegaste a Nexus 7? Preguntó. Sabía que mi trabajo era monitorear la actividad de los devoradores y prepararme para las operaciones de la división cazadora, respondió Katie con cautela. Pero no conocí el alcance total del plan hasta que llegó la flota. Tu gente nos ha estado mintiendo durante meses, comandante, dijo Sal. ¿Cómo podemos confiar en lo que nos dicen los humanos? Antes de que Katie pudiera responder, sonaron alarmas urgentes por todo el centro de mando. La pantalla táctica mostraba a un grupo de naves devoradoras avanzando desesperadamente hacia el sistema exterior, intentando romper la contención de la división cazadora. Todas las unidades, vector de intercepción 77 Alfa. El coronel Manning dio la orden por los canales de comunicación. No dejen escapar ninguna nave enemiga del sistema. Katie coordinaba las fuerzas de la coalición y la división de cazadores mientras la batalla se intensificaba. A pesar de sus sentimientos encontrados sobre el engaño humano, no podía negar la efectividad de sus tácticas. Los devoradores estaban siendo destruidos sistemáticamente con mínimas bajas para la coalición. A través de sus auriculares, escuchó a los equipos de la división de cazadores coordinando sus ataques. Su comunicación era breve, profesional y absolutamente despiadada. Hablaban de destruir naves enemigas como si fueran agricultores hablando de cosechar. Objetivo localizado. Sección 4. Informó un equipo. Motores desactivados. Iniciando eliminación sistemática. Derribo confirmado de la nave hostil 779, informó otro equipo. Interceptando naves en fuga. El teniente Bor monitoreaba las frecuencias de la coalición mientras Katie coordinaba a la división de cazadores. Nuestras fuerzas tienen dificultades para seguir el ritmo de los cambios tácticos humanos, informó. Sus planes de batalla evolucionaron demasiado rápido para los protocolos estándar de la coalición. Eso se debe a que no siguen un plan de batalla, explicó Katie. Están cazando. Cada capitán de la división de cazadores toma decisiones independientes basadas en las condiciones en tiempo real. Olamura estudió la pantalla táctica, observando cómo las naves humanas se movían entre la flota devoradora como depredadores acechando a su presa. Este nivel de coordinación sin un mando central debería ser imposible. ¿Cómo mantienen la cohesión de la unidad? Enlaces neuronales. Katie explicó que cada soldado de la división cazadora está conectado con sus compañeros de escuadrón y las tripulaciones de sus naves. Piensan y reaccionan como un grupo, manteniendo a la vez la iniciativa individual. Los oficiales alienígenas intercambiaron miradas preocupadas.
La tecnología que Katie describió superaba con creces todo lo que la coalición había logrado. El hecho de que los humanos hubieran estado desarrollando en secreto tales capacidades planteaba inquietantes preguntas sobre qué más podrían estar ocultando. En la pantalla principal, la batalla entró en su fase final. Las naves devoradoras restantes se vieron obligadas a formar una formación cerrada cerca de la luna más grande del sistema. Las naves de la división cazadora las rodearon por completo, cortando todas las rutas de escape. Comienza la limpieza final, anunció el coronel Manning. Todas las naves de la coalición mantuvieron una distancia de seguridad. Lo que siguió no se parecía a nada que los oficiales de la coalición hubieran presenciado jamás. Las naves de la división cazadora no se limitaron a atacar a los devoradores atrapados. En cambio, iniciaron lo que solo podría describirse como un exterminio sistemático. Cada nave devoradora fue inutilizada en lugar de destruida. Su tripulación fue capturada con vida. El equipo de abordaje de la división Hunter registró los barcos, recopilando información y eliminando a los supervivientes con metódica eficiencia. No solo estaban ganando una batalla, estaban borrando de la faz de la Tierra a toda una especie. Katie observó la reacción del comandante Sapto ante la masacre. El alto oficial insectoide permanecía rígido, sus ojos compuestos reflejando la destrucción en las pantallas a su alrededor. «Esto no es una guerra», dijo en voz baja. «Esto es un genocidio. Los devoradores cometieron genocidio contra 47 mundos», respondió Katie. «Los humanos simplemente nos están devolviendo el favor, pero se supone que somos mejores que nuestros enemigos», dijo el teniente Bor, mientras su cuerpo de cristal parpadeaba con colores angustiados. «La coalición defiende la civilización, la misericordia, la justicia, y los humanos defienden la supervivencia». Katie dijo, «Cuando algo amenaza nuestra existencia, lo eliminamos por completo. Sin medias tintas, sin piedad, sin segundas oportunidades». El debate filosófico fue interrumpido por una comunicación urgente del coronel Manning. «Observador 7, tenemos un objetivo prioritario que intenta embestir a Nexus 7. Todas las unidades disponibles convergen inmediatamente en la nave de mando devorador». A Katie se le heló la sangre al ver la enorme nave enemiga separarse del combate principal. Son sus motores dañados los que la empujan en trayectoria de colisión con la estación espacial. El barco era demasiado grande y se movía demasiado rápido para que las armas normales pudieran detenerlo a tiempo. Todas las naves de la coalición, patrón de intercepción de emergencia Delta, ordenó por el canal de comunicación general. Unidades de la división Hunter, concentren el fuego en el comando. Sistemas de propulsión de barcos. Los minutos siguientes transcurrieron en un torbellino de coordinación desesperada. Katie dirigió tanto las naves humanas como las alienígenas en un esfuerzo combinado para detener el ataque suicida. Naves de una docena de especies diferentes trabajaban junto a los buques de la división Hunter. Sus equipos dejaron de lado las diferencias políticas para salvar la estación. La nave de mando devoradora fue destruida a tan solo 3 kilómetros del casco exterior del Nexus 7, destrozada por el fuego concentrado de todas las armas disponibles. Los escombros cayeron contra los escudos de la estación, pero la estructura resistió. En el repentino silencio que siguió, Katie se dio cuenta de que la batalla había terminado. La pantalla táctica mostraba un espacio vacío donde había estado la flota devoradora. Todos los barcos enemigos habían sido destruidos o capturados. Ninguna nave había escapado para advertir a las demás fuerzas devoradoras. La voz del coronel Manning se escuchó por última vez a través del sistema de comunicaciones. «Todas las unidades, misión cumplida. Iniciar las operaciones de recopilación de información y limpieza». Katie miró a su alrededor en el centro de mando, observando a los oficiales alienígenas que se habían convertido en sus colegas y amigos. La miraron con una mezcla de gratitud, miedo y profunda incertidumbre. Los humanos los habían salvado a todos, pero a un precio que ninguno de ellos comprendía todavía del todo. «¿Qué sucede ahora?»,
Preguntó el comandante Setol. Katie reflexionó detenidamente sobre la pregunta antes de responder. Ahora tú decides en qué tipo de galaxia quieres vivir. Una donde monstruos como los devoradores puedan destruir civilizaciones enteras o una donde los humanos cacen a esos monstruos hasta la extinción. La decisión, se dio cuenta, ya no era solo responsabilidad de la humanidad. 3 días después de la batalla, Nexus 7 parecía un lugar diferente. Los equipos de la División Hunter trabajaron junto a los ingenieros de la coalición para reparar los daños causados por los combates, pero los cambios reales eran más difíciles de percibir. La forma en que los oficiales alienígenas veían a los humanos había cambiado por completo. Donde antes había una amistad informal, ahora había un respeto cauteloso mezclado con un profundo cansancio. Katie estaba sentada en la sala de conferencias principal de la estación, frente a un panel de comandantes de la coalición y representantes políticos que habían llegado de los mundos centrales. Las preguntas llevaban horas prolongándose, y ella podía ver el miedo tras sus fachadas profesionales. Teniente Brooks, dijo el almirante Ectran, un alto acuano de piel azul, que hablaba en nombre del alto mando de la coalición. ¿Desde cuándo la humanidad lleva realizando estas operaciones secretas? El Cuerpo de Defensa Terrano lleva activos 58 años, respondió Katie. Desde el incidente de New Perth, y durante todo ese tiempo, ningún miembro de la coalición sospechó de estas actividades. Katie negó con la cabeza. Los humanos somos buenos guardando secretos cuando nuestra supervivencia depende de ello. El comandante Seal se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Los datos que recuperamos de las naves devoradoras demuestran que poseían información detallada sobre los movimientos de la flota de la coalición, las estrategias defensivas e incluso los horarios de patrulla. ¿Cómo obtuvieron esa información? Llevan décadas observando a la coalición, explicó Katie. Aprender tus tácticas, estudiar tus debilidades. La División Hunter los ha estado observando aprender. Las implicaciones provocaron murmullos de preocupación entre los oficiales reunidos. Si los devoradores pudieron recopilar información tan detallada, ¿qué otras amenazas podrían estar haciendo lo mismo? Y lo que es más importante, ¿qué otras operaciones humanas podrían estar llevándose a cabo sin el conocimiento de la coalición? La almirante Catán estudió una tableta cubierta de informes de inteligencia. Nuestros equipos de análisis han identificado otros 17 sistemas donde podría haberse producido una manipulación similar de las fuerzas de la coalición. En cada ocasión, los despliegues de la flota se ajustaron en función de lo que ahora sabemos que fueron recomendaciones humanas. Las recomendaciones se basaban en información de inteligencia sólida, dijo Katie. Cada ajuste contribuyó a proteger los mundos o ciudadanos de la coalición. Ese no es el punto, interrumpió el capitán Mora. La cuestión es que los humanos han estado controlando secretamente la estrategia militar de la coalición durante años. ¿Cuántas otras especies estás manipulando? Antes de que Katie pudiera responder, el coronel Manning entró en la sala de conferencias. El comandante de la División Hunter parecía cansado pero satisfecho, como un depredador después de una cacería exitosa. Tomó asiento a la mesa sin haber sido invitado. Caballeros, damas, dijo, asintiendo con la cabeza a los oficiales reunidos. Entiendo que le preocupan las actividades humanas en el espacio de la coalición. Preocupaciones. La voz del almirante Catán se elevó ligeramente. Coronel, sus fuerzas han demostrado capacidades que hacen obsoleta toda nuestra doctrina defensiva. Usted ha revelado que los humanos han estado manipulando a nuestras fuerzas armadas durante décadas, y ha llevado a cabo lo que solo puede describirse como un genocidio contra toda una especie. Manning asintió con calma. Todas las afirmaciones son correctas. ¿Hay alguna pregunta por ahí? La confesión casual provocó una onda expansiva en la sala. El cuerpo cristalino del teniente Bor brilló de un rojo intenso por la ira. ¿Cómo puede ser tan despreocupado al manipular especies aliadas? Porque funcionó, respondió Manning simplemente. Los devoradores se han extinguido.
Jamás destruirán otro mundo ni matarán a otro civil. Eso es lo que importa. El fin no siempre justifica los medios. El comandante Sil dijo, díganle eso a los 3.000 millones de personas que murieron en Nueva Perth. Manning respondió, díganle eso a los supervivientes de los 47 mundos que destruyeron los devoradores. Oh, espera. No hubo supervivientes. Katie observó. El intercambio estuvo marcado por una creciente inquietud. La brecha filosófica entre los enfoques humanitarios y de coalición en la guerra se estaba volviendo imposible de superar. Los humanos consideraban la eliminación completa de las amenazas como algo lógico y necesario. Las especies de la coalición lo consideraron bárbaro y moralmente incorrecto. La almirante Catherine volvió a consultar su tableta de datos. Coronel, nuestro análisis de inteligencia sugiere que los devoradores no eran la única amenaza que sus fuerzas han estado rastreando. ¿Qué otras operaciones está llevando a cabo el Cuerpo de Defensa Terrano? Manning sonrió, pero su expresión no denotaba calidez. Almirante, la galaxia está llena de especies que ven a otras formas de vida inteligente como presas. La mayoría de los miembros de la coalición prefieren ignorar esta realidad hasta que las amenazas lleguen a sus puertas. Los humanos prefieren cazar las amenazas antes de que se conviertan en problemas. ¿Cuántas especies has eliminado? Bort preguntó en voz baja. 17 extinciones confirmadas en los últimos 40 años, respondió Manning sin dudarlo. Otras 6 especies fueron reubicadas en sistemas deshabitados donde no pueden amenazar a los mundos civilizados. La sala de conferencias quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Katie podía ver el horror en los rostros extraños alrededor de la mesa. La idea de que los humanos hubieran estado eliminando sistemáticamente especies enteras estaba más allá de su capacidad de comprensión. Esto es monstruoso, dijo finalmente la almirante Catherine. Esto es supervivencia. Manning corrigió. La coalición ha existido durante siglos porque especies como los devoradores han tenido miedo de atacarte directamente. Tenían miedo porque algo aún más peligroso los acechaba. ¿Y ahora qué? Preguntó el comandante Sil. Ahora que conocemos sus operaciones. Manning se levantó de la mesa, alisándose el uniforme. Ahora tú decides en qué tipo de galaxia quieres vivir. Puedes condenar los métodos humanos e intentar restringir nuestras operaciones. El resultado será el crecimiento de más especies como los devoradores, lo suficientemente audaces como para atacar mundos de la coalición. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás a los oficiales reunidos. O bien puedes aceptar que algunos problemas requieren soluciones que las especies civilizadas no están dispuestas a implementar por sí mismas. Tú decides. Tras la marcha de Manning, la sala de conferencias permaneció en silencio durante varios minutos. Katie podía sentir el peso de docenas de ojos alienígenas que la estudiaban, tratando de comprender lo que la humanidad representaba para el futuro de la civilización galáctica. Teniente Brooks, dijo finalmente el almirante Kate, usted también tiene que tomar una decisión. Puede permanecer con la coalición como oficial de enlace, ayudándonos a comprender las capacidades e intenciones humanas, o puede regresar a la Tierra y continuar trabajando con la división de cazadores. Katie reflexionó detenidamente. Durante la crisis había aprendido cosas sobre sí misma que no podía ignorar. Al comenzar la batalla, se había sentido viva como nunca antes en sus misiones de paz. La emoción de la caza, la satisfacción de eliminar amenazas, la eficacia de los instintos depredadores humanos. Todo le resultaba natural. Pero también había visto el miedo en los ojos de sus colegas alienígenas. Necesitaban a alguien que les ayudara a comprender a la humanidad sin aterrorizarse ante lo que los humanos eran capaces de hacer. Me quedaré con la coalición, dijo. Pero mantendré mis contactos con la división de cazadores. Ambas partes deben comprenderse mutuamente para que esta colaboración funcione. El almirante Ctran asintió lentamente. Muy bien. Será ascendida a capitana y se le asignará el desarrollo de nuevos protocolos para la cooperación entre humanos y la coalición.
6 meses después, Katie se encontraba en la misma sala de conferencias, ahora luciendo las insignias de capitana y dirigiéndose a un nuevo grupo de oficiales de la coalición. El programa de entrenamiento que había desarrollado era obligatorio para todo el personal de alto mando, enseñándoles a reconocer y trabajar con doctrinas tácticas humanas. La clave para comprender a los humanos, explicó a los alienígenas reunidos, reside en reconocer que vemos la galaxia de forma diferente a como la ven ustedes. Donde ustedes ven potencial para la negociación y la resolución pacífica, nosotros vemos amenazas que deben ser eliminadas antes de que se conviertan en problemas. El teniente Chen Wei, un nuevo oficial humano asignado al programa, levantó la mano. Capitán, ¿cómo equilibramos los instintos humanos con los valores de la coalición? Katie sonrió ante la pregunta. Era la misma con la que había estado lidiando durante meses. Recordemos que ambos enfoques tienen valor. La coalición proporciona la civilización que merece ser protegida. Los humanos proporcionan la protección que la mantiene a salvo. Observó al grupo mixto de oficiales humanos y alienígenas. La galaxia está llena de monstruos. Especies que ven a otras formas de vida inteligente como presas o recursos para consumir. La labor de la coalición es construir algo mejor que eso. La labor de la humanidad es cazar a los monstruos. A través de la conferencia desde las ventanas de la habitación, podía ver naves de docenas de especies moviéndose por el espacio alrededor de Nexus 7. Naves de la coalición operaban junto a las de la nueva división cazadora. Sus tripulaciones aprendían a coordinarse a pesar de sus diferentes enfoques bélicos. Katie se volvió hacia sus alumnos. La galaxia aprendió algo importante cuando los devoradores atacaron este sistema, que los humanos habían estado cazando a sus monstruos desde siempre. Ahora teníamos que decidir qué hacer con ese conocimiento. El futuro seguía siendo incierto, pero Katie estaba segura de una cosa. Los monstruos que se escondían en los rincones oscuros de la galaxia ahora sabían que estaban siendo cazados. Y la humanidad era muy buena cazando.